El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la ascensión del Señor. Recordamos y celebramos el momento en que el Señor Jesús resucitado, después de haberse aparecido a sus discípulos, ascendió glorioso al cielo, volviendo a su lugar a la derecha de Dios Padre. Pero aún más que eso, al ascender al cielo, Jesús envió a sus discípulos con un mandamiento final de ir al mundo entero y hacer discípulos de todos los pueblos. Si bien Jesús ascendió al cielo, no fue para abandonarnos ni dejarnos atrás. En cambio, como Él mismo anunció, Jesús fue delante de nosotros para prepararnos un lugar. Y como también prometió, Él vendrá de nuevo al final del tiempo para reunir a todos sus fieles, para ganar una victoria final triunfante contra las fuerzas del mal y para conducirnos a la verdad y a la plenitud de felicidad que ha sido destinada para nosotros desde el principio. Al ascender gloriosamente por su propio poder y fuerza, Jesucristo probó que había resucitado de entre los muertos. Su ascensión demostró que Jesús es el Mesías, el Santo que había bajado del cielo como predijeron los profetas de antaño. Su ascensión y regreso al cielo sirve como prueba de que todo lo que Él había dicho era verdad. Y los discípulos que lo presenciaron fueron renovados y fortalecidos en su creencia en Él. Y sepamos que el Señor no dejó solos a esos discípulos. Prometió enviarles al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los guiaría a partir de Pentecostés, 9 días más tarde, fortaleciéndolos para hacer lo que Jesús les mandó: ir a todas las naciones, proclamando la verdad de Dios, la buena nueva de su salvación, y reunirlos todos hacia Él, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta ha sido, es y siempre será la misión primordial de la Iglesia. Cristo encomendó esta tarea a su Iglesia y a cada uno de nosotros, sus seguidores, para que desde entonces hasta su segunda venida, muchas más personas que no lo habían conocido puedan llegar a la salvación. Por eso hoy, al celebrar esta solemnidad de la ascensión del Señor, es importante que cada uno de nosotros nos demos cuenta de que como miembros de la Iglesia debemos asumir esta misión que Dios nos ha encomendado, de ser sus testigos y evangelizar a todos los pueblos. Dado que esta es nuestra misión, que este es nuestro propio ADN como cristianos, debemos preguntarnos: ¿hemos vivido verdaderamente nuestra vida fielmente como cristianos? ¿O es que hemos estado ociosos e ignorantes de nuestra vocación y nuestra misión como cristianos? O peor aún, hemos estado actuando de manera que escandaliza nuestra fe y el Señor, de manera que provoca que otros se distancien de la Iglesia y de la fe y las verdades cristianas.
Estas preguntas importantes que realmente necesitamos hacernos sirven como buenos recordatorios para que incluso al celebrar hoy la ascensión de nuestro Señor, esta no sea una celebración más y luego regresamos a la vida como siempre, sin un cambio profundo en nuestras actitudes. Si nos preguntamos tal vez si somos dignos o hasta capaces de la vocación y la misión que el Señor nos ha encomendado, solo tenemos que mirar hacia los mismos apóstoles, muchos de los cuales eran analfabetos y provenían de entornos y orígenes improbables, o en la vista de algunos hasta imposibles para seguidores y discípulos del Mesías prometido. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que sucedió. El Señor llamó a sus discípulos y seguidores incluso entre las fuentes más improbables, porque en la última instancia lo que pensamos es imposible, sí es perfectamente posible para Dios, porque todo es posible para Él, quien sabe todo y gobierna todo. Entonces, para llevar a cabo nuestra misión, no necesitamos realizar grandiosos espectáculos. Hay 3 elementos clave para que seamos fieles discípulos misioneros de Jesucristo. Primero es ser fieles a las enseñanzas de Cristo y a los preceptos de su iglesia. Segundo es perseverar en la esperanza, en las buenas y en las malas. Una esperanza sólidamente fundada en Jesucristo y en sus promesas. Como escuchamos al final de la segunda lectura hoy, mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque Él que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Y tercero es estar abiertos a la inspiración del Espíritu Santo en todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo su orientación sobre cómo y cuándo compartir con otros el mensaje del Evangelio, cómo y cuándo compartir con otros nuestro propio testimonio personal del poder y del amor de Cristo resucitado. En esto el Espíritu Santo puede guiarnos a ser misioneros y testigos efectivos, compartiendo no solo lo que se nos ha transmitido, sino también compartiendo de nuestra propia vida cómo esa enseñanza, cómo esa presencia de Cristo resucitado en nuestras vidas ha hecho una diferencia para nosotros. Como Él prometió, Cristo no nos deja solos. Como celebraremos el próximo domingo en Pentecostés, Jesús envía su Espíritu Santo para guiarnos y para fortalecernos, tal como Él guió a los apóstoles a construir su iglesia y compartir la fe para la gloria de Dios. En los Hechos de los Apóstoles hay unos versículos que quedan entre la primera lectura de hoy y la primera lectura del próximo domingo, que no escucharemos, pero que describen lo que hicieron los apóstoles durante el tiempo entre la Ascensión y Pentecostés. Durante ese tiempo los apóstoles se reunieron con la Virgen María y con algunos otros discípulos, hombres y mujeres, y todos ellos se entregaron unánimes a la oración. Pasaron ese tiempo preparándose en oración para la promesa del Padre, el Espíritu Santo que lo revestiría con fuerza de lo alto. Ese mismo Espíritu de Dios que los guió a proclamar el Evangelio desde Jerusalén hasta España en el oeste y hasta la India en el este, ese mismo Espíritu Santo nos fue dado a cada uno de nosotros en forma de semilla cuando fuimos bautizados, y fue fortalecido y vivificado en nuestra confirmación, y puede venir sobre nosotros en una forma más poderosa aún. Así que los exhorto a tomar estos días entre la Ascensión y Pentecostés para ser así como los apóstoles, para reunirse con otros en oración y expectación, esperando la venida del Espíritu Santo sobre nosotros de una manera aún más poderosa.
Entonces, comenzando desde Jerusalén, es decir, comenzando por los más cercanos a nosotros y por los lugares mejor conocidos, nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo o de clase, nuestros vecinos y comparroquianos. Empezando de ese Jerusalén, podemos ir más allá, siendo verdaderos testigos de todo lo que ha hecho Jesús en las Escrituras y en nuestras vidas, para que su mensaje sea predicado realmente a todas las naciones, a todos los pueblos, a cada persona que aún no conoce a Jesús de una manera profunda, para que así tengan esa oportunidad de recibirlo, de recibir su perdón y su salvación, y así un día llegar a estar con Él, donde hoy en la ascensión Él abrió el camino para nosotros a la misma presencia de Dios Padre.